Hola hermanos, ¿cómo estamos? Después de un tiempo nos volvemos a encontrar. Te agradezco tu presencia y vamos a hablar de un tema que es, como te digo, es normalmente controvertido, muy controvertido. ¿Por qué sufrimos y de dónde viene el sufrimiento? Como siempre digo, por una cuestión de tiempo, vamos a ir directamente a la cita evangélica para dar una respuesta a esto, de dónde viene el sufrimiento y por qué sufrimos, hermanos. Aunque hay algunos pensadores que dicen directamente que es una cuestión de un misterio que suframos, que es un misterio, lo cual yo te diría que se sabe, que podemos dar una respuesta a por qué sufrimos y de dónde viene el sufrimiento, hermano. Para eso, hermano, vamos a ir a la cita evangélica que yo te voy a comunicar. Vamos a ir a Génesis 26, 29, capítulo 1 del 26 al 29, que dice lo siguiente. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra. Creó Dios al ser humano macho y hembra, los creó, los bendijo, sed fecundos, multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Plantó Dios un jardín, el Edén, colocó al hombre que había formado en medio del jardín, hizo brotar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que les dijo Dios al hombre, a los hombres, no comerán, Adán y a Eva, no comerán de este árbol, porque el día que lo haga, moriréis. Esto está, hermano, en Génesis, en el capítulo 2. La serpiente se apareció y dijo a la mujer que comiera del árbol del bien y del mal, que serían como dioses y que no morirían. La mujer comió y dio a su marido, que igualmente comió. Esto está en el capítulo 3 del Génesis. Dios buscó al hombre y a la mujer y preguntó dónde estaban, pero ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se taparon y les dio miedo, tuvieron miedo, es decir, como que se les abrieron los ojos y se encontraron en una situación que ya habían pecado, habían dado la espalda a Dios al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ante esto Dios les dice, bueno, como habéis comido de la ciencia del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vais a sufrir. A diferencia de Satanás, que Satanás cuando se revela directamente contra Dios y crea su propia tiniebla, como te expliqué, y crea el estado del infierno, Dios no lo creó Satanás. El hombre, al darle la espalda a Dios, al desobedecerle a Dios, crea sus propias tinieblas, en el sentido, ya no está en el jardín, ya no está ante la presencia de Dios, que es felicidad pura, sino que crea su propio estado de sufrimiento al ya no poderlo verlo a Dios cara a cara, disfrutar de la belleza de Dios, disfrutar del paraíso, ya no lo puede ver, y al no poder verlo y al no poder estar con Él, crea, porque es hijo de Dios y es semejanza de Dios, el mismo hombre, hermano, llegamos a la conclusión, al darle la espalda por ser tentado y caer en la tentación de Satanás y le da la espalda a Dios, crea un mundo, diríamos, sin Dios. Y el mundo sin Dios es el sufrimiento, el dolor, el desierto y la soledad. Por lo tanto, hermanos, podemos llegar a la conclusión que quien creó el sufrimiento, hermanos, es el propio hombre. Y nosotros, como hijos del primer hombre que pecó y se desobedeció a Dios
le dio la espalda a Dios, le dio, digamos, se opuso a Dios, quiso ser como Dios. Entonces, al querer ser como Dios, al no creerle a Dios, al no cumplir el mandato de Dios, entra en ese mundo de tinieblas que no es el infierno de ninguna manera, pero Dios no lo quiso, de ninguna manera lo permitió, porque el hombre fue tentado, no se rebeló contra Dios, fue tentado por la serpiente, que Dios después la maldice a la serpiente, fue que es Satanás, fue tentado. Entonces Dios, al dar la espalda a Dios, se vuelve en contra del hombre y vive un mundo de sufrimiento. Y vos me dirás, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con el pecado del primer hombre y sufrir? Porque Dios tiene un plan, hermano. Dios, por el pecado del hombre, no va a cambiar el plan que fue crear el ser humano a su imagen y semejanza, que sea feliz. No lo va a cambiar el plan. Respetó la libertad del hombre y el hombre eligió vivir alejado de Dios. Pero Dios no lo abandonó, sino que le mandó. Tanto amó Dios al hombre, al ser humano, que aún pecando, que aún dándole la espalda, manda a su Hijo único para la salvación del hombre, y ese único Hijo asume el pecado y asume el sufrimiento del hombre, de la humanidad entera. Es decir, que a pesar de que vivimos, pasamos el sufrimiento que heredamos de nuestros padres que pecaron, lo heredamos, hermanos, como que alguien hereda una enfermedad, quizás totalmente inocentemente, pero se hereda eso, hermano, y lo hemos heredado y estamos sufriendo. Dios no nos abandona de ninguna manera, mandó a su propio Hijo para salvarnos y para llevarnos a la gloria eterna y volver a ese estado de visión beatífica, que es verlo a Dios, donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber temor, donde no va a haber angustia, donde no va a haber soledad, hermano. Pero todo esto es llevadero cuando dice Jesús: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga, porque mi yugo y mi carga es suave y es liviana. Por esto, ante esta situación que estamos sufriendo, hermano, con Cristo, la carga con Jesús es liviana y es llevadera. Él permitió que el hombre pecara por su libre albedrío, pero no lo abandonó. Dios no nos abandonó porque nos ama eternamente. Nos sigue ayudando y te sigue ayudando. Unite a Dios, fortalecete en Dios, pedí que te sane, pedí el milagro de la sanación. Sé una persona de victoria, cree en un Jesús de victoria, que te va a sacar cada día del problema que se te presenta en tu vida. Y si el problema persiste, por algo Dios lo permite, será para sacar algo mejor. Pero siempre Dios va a querer tu bien y va a querer tu salvación, hermano. Con esto concluyo de lo que hemos hablado, hermano, que quien crea el sufrimiento, llegamos a la conclusión, hermano, fue creado por el hombre. Dios no creó el sufrimiento, creado por el hombre desde el primer momento que le dijo no a Dios, quiso ser como Dios y le dio la espalda a Dios. Y su estado, que es vivir en un mundo de sufrimiento, deriva de darle la espalda a Dios y de haber obedecido a una tentación, no como Satanás, que se rebeló directamente contra Dios y él mismo crea el estado del infierno. Ellos simplemente cayeron en la tentación del demonio y tomaron, diríamos, ese mundo de sufrimiento, ese mundo de sufrimiento, ese mundo de dolor que fue asumido totalmente por Cristo en la cruz. Así que te pido, hermano,
que te unas a Cristo, que sigas a Cristo para que tu sufrimiento sea llevadero, tu carga liviana, y siempre decís, Señor, sé pedigüeño, Señor, quítame este dolor, Jesús, ayúdame, Dios mío, dame la fortaleza y que salga victorioso de esta situación, porque tú venciste la muerte, tú venciste el pecado y tú venciste el dolor. Que el Señor te bendiga, te mando mis mejores deseos de bendiciones. Espero que este tema te haya sido de provecho, como siempre lo digo, hermano. Y bueno, nos volveremos a ver dentro de algunos días con otro tema. Espero que esto te haya servido para aclarar un poco la razón de por qué sufrimos, de dónde viene el sufrimiento y nada más, hermano. Mis bendiciones, que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme.